Buenas Buenas noches, ingeniera. noches. Pensé que no me podían escuchar. Bueno, vamos a empezar. Esto es lo último ya con lo que es análisis de algoritmos. Este, pasa que ahora tendríamos que empezar ya una etapa de analizar algoritmos que llaman a otros algoritmos. Vamos a usar las mismas estrategias que hemos visto en los puntos anteriores, cómo analizamos un si, un mientras o un para, o cómo se analiza un algoritmo recursivo. Son las mismas estrategias, solamente que ahora vamos a tratar de simplificar algunos pasos de repente, porque ahora que hay que analizar subalgoritmos no nos podemos sentar a hacer un conteo exhaustivo de paso a paso. Entonces podemos obviar algunas cosas con el objetivo simplemente de encontrar la complejidad y determinar un tiempo de ejecución muy cerca del que realmente tendría. ¿Listo? Entonces por ahora nos vamos a concentrar bueno, la idea es concentrarnos en dos ejercicios típicos y bueno, ahí pueden hacerme alguna consulta si es que tienen alguna duda sobre el procedimiento que se está haciendo. ¿Ya? Acá tenemos un demo en pantalla. Dice, bueno, es un void y todo anda bien por acá porque es un algoritmo aparentemente regular, pero acá hay la llamada a un subalgoritmo. Ese subalgoritmo no me lo están dando, ¿sí? No sé qué contexto tiene, no sé qué instrucciones está trayendo. Si es que a mí me dan el subalgoritmo, significa que yo también tengo que calcular el tiempo de ejecución de ese subalgoritmo, ¿sí? Entonces, eh, lo que se hace normalmente es pues ir y determinar su tiempo de ejecución de él independientemente y luego en función a ello recién nos lanzamos a analizar el tiempo de ejecución del algoritmo main. Otra estrategia consiste en agarrar el algoritmo principal y irlo siguiendo junto con el algoritmo llamado e ir obteniendo los conteos para ambos, ¿sí? En este caso han optado por darme la complejidad del algoritmo llamado. Entonces yo tengo su caso mejor, que tiene un constante de 3, y su caso peor, que sería un 5m-2, un lineal, entendiéndose que aquí m es el número de entradas, ¿no? Entonces, existe más de una forma en la cual nosotros podemos enfocarnos en la solución de este problema. Vamos a intentar trabajando primero por la línea de cada análisis independiente, ¿no? Es decir, voy a tomar acá primero el caso mejor y me voy a enfocar primero en qué es lo que está pasando en el mejor caso. Y seguramente que eso me va a conllevar a un análisis más sencillo del caso peor, que normalmente tiene más iteraciones. Y bueno, la complejidad también ahí se ve que en el caso peor, pues es lineal, ¿no? Mientras que en el mejor es simplemente un constante. Entonces, aparentemente está más fácil. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a ir analizando por líneas, qué está pasando por líneas, y voy a rastrear las variables. Entonces, mira, voy a poner ahí línea, la variable, y voy barriendo, ¿sí? Tengo la X, tengo N también, entonces prefiero esa N tenerla en cuenta también, ¿sí? ¿Qué más? Tenés un A, pero no me interesa. Normalmente aquí, ¿qué me interesa? Las variables que controlan la repetición. Por eso entro X y N como el límite superior. Bueno, creo que no hay más. Y ahí vamos a ponerle T de caso mejor. Y bueno, iría también ahí su símbolo, ¿no es cierto? Pero bueno, le estoy poniendo T de caso mejor. Ok. Ahora, empezamos por línea, ¿no? La línea 1, nosotros diríamos que no hay mucha novedad en la línea 1, porque simplemente es una instrucción de asignar x en 0, ¿verdad? Entonces ahí va, x vale 0, ¿sí? En la línea 1. Y un n, como esta es una repetición de un mientras, el n no tiene que ser muy grande ni muy pequeño para que tenga buena visión. Como es lineal, no me preocupa mucho. Voy a darle un valor intermedio, puede ser un 4. Y a raíz de ello voy a continuar con mi análisis, ¿sí? Entonces, creo que ya podemos partir a qué es lo que pasa en el caso mejor en un punto inicial. Estoy trabajando en este momento con las líneas, ¿verdad? La línea 1, x vale 0, se asignó a x el 0, bueno.
vale 1 la instrucción, ¿sí? Siguiente paso. Aquí vamos a aprovechar de... Ahí. Siguiente paso. Viene un while en la línea 2. Pongámosle aquí ese numerado. Línea 2. En la línea 2 viene un mientras. Y dice mientras x menor o igual que n. ¿Cuántas veces compara? Si x empezó en 0 y n es 4, si fuera 0 y llega a 4, ¿cuántas comparaciones ha realizado? Fíjate que 0 menor igual que el 4, verdadero. Y va a ser hasta que va a decir 4 menor igual que el 4, verdadero. Todavía va a entrar, ¿sí? Y hasta ahí ya van, en todo caso, 4 comparaciones. 0, 1, 2, 3 y 4. Son 5 comparaciones las que ya he hecho. Y luego todavía entró. Entonces, cuando haga una pregunta más, 5 menor o igual que el 4, ahí va a ser falso. Y esa va a ser ya la sexta comparación que va a hacer. Entonces, en este caso estamos diciendo que si n vale 4, va a hacer 6 comparaciones de x con n. Si n es 4, el número de comparaciones va a ser entonces n más 2. ¿Sí? Entonces ahí me estoy preguntando por cuántas comparaciones. Como empezó en 0, pues hay muchas más, ¿no? De las que esperábamos. ¿Qué pasa en la línea 3? Es una asignación. La línea 3 vale 1, pero está dentro del while. Y el while necesito yo determinar cuántas veces entra adentro del ciclo esa X, ¿no? Si comparo 6 veces, entonces va a incrementar su variable 5 veces. Siempre es una menos. Y entonces en función a en función a ese 5, ¿qué diríamos? N es 4 y incremento 5 veces. Entonces los incrementos en función a n va a ser, en este caso, 1 por la instrucción por n más 1. Entonces sigue siendo la misma teoría, ¿no? Las comparaciones son uno más que los incrementos. Ok. Y ahora nos encontramos en la línea 4. Y acá tengo no un percance, ¿no? Sino que algo más distinto. Dice CalPro y ese es un algoritmo eh, que tiene medida, en el caso mejor que es el que estoy analizando, de un constante de 3. Significa básicamente eso de que no importa qué dato de entrada enviemos acá, la medida de esta línea es 3. ¿Sí? Entonces, eso me está diciendo que yo acá debería poner simplemente el 3, ¿no? Vamos a ahí, ok, solo debería poner el 3, pero tengo un percance, ¿sí? No ocurre una vez. El calpro está dentro del while. Entonces, al estar dentro del while, me tengo que preguntar cuántas veces incrementa la variable que controla el while. X, ¿cuántas veces incrementó? Ya lo teníamos medido por acá. N más 1 veces. Y eso hace de que ahora esa instrucción que vale 3 lo multiplique por el número de veces que ingresa adentro del while. Y son los N más 1. Entonces, la línea 4 ya la tengo medida. Y bueno, eso va a hacer que el while continúe y bueno, tendríamos que hacer una medición del total, pero me voy a saltar directo a la última línea, que es la línea 5. La línea 5 tiene un return y este return, ya aquí, el return ocurre una sola vez porque está fuera del while. Entonces eso es simplemente una instrucción que vale 1 para mí, ¿sí? Entonces la línea 5 vale 1. ¿Ok? A raíz de esto ya podemos hacer el total, ¿sí? El sumatorio de toda esta fila o todo lo que tengo en la columna de T del caso mejor y decir que el tiempo de ejecución o el TDN es, y empezamos a sumar. Los constantes 1 más 2, 3. Bueno, acá voy a agarrar y de una vez, ¿no? Voy a quitar esos productos para que tenga más fácil la suma de constantes. Esto es n más 1. Esto es 3n más 3, ¿sí? En estas operaciones, a veces uno se equivoca al escribir. Como ustedes están revisando lo que yo hago, por favor, cualquier duda me preguntan, ¿sí? 3n más 3. Ahora, sumo constantes. 1 más 2 son 3, más 1, 4, y 3 son 7, y 1 va 1. ¿Ok? Entonces, ¿sí? 8. Tengo 1, 3,
4 y 3, 7 y 1, 8. En constantes a veces tenemos variaciones por la forma en que tomamos las cosas, pero definitivamente es de 8. Más, voy a sumar las n's. 1, 2 y 3 son 5n. Entonces acá va más 5n. Entonces ya tengo el t de n y por lo tanto ahora ya podemos agarrar y decir que su complejidad es... ¿Cuál sería la complejidad? Reduciendo términos semejantes y quitando las constantes. ¿En qué va a quedar eso? Lineal. Lineal, ¿sí? Entonces ahí está su complejidad. En el caso mejor es un n, ¿no es cierto? Ahora, omega de n. Entonces es lineal y se veía venir eso, ¿no? Porque teníamos mínimamente un mientras que estaba controlando todo. Y el hecho de que esto simplemente sea 3 ha hecho que sea lineal. Ahora, si yo voy a analizar el caso peor, tengo que tomar en cuenta esta otra situación y de seguro va a haber variación. Ahora, sin embargo, por impresión yo veo que si este en todo caso está siendo lineal, CalPro es lineal, ¿sí? Acá esto es lineal y está dentro de un while que se repite n veces, entonces lineal, lineal es un producto, ¿no? N por n cuadrado. Entonces, ese es definitivamente su caso peor, tiene una tendencia cuadrática, ¿no? Porque aquí iría un n, y aquí iría otro n, y ahí arrancaríamos el n cuadrado, que serían, diríamos, las instrucciones que más afectan a la complejidad del algoritmo. Pero igual lo podemos poner acá en una tablita. Voy a insertarla primero. Lo misma historia, si tengo la línea, tengo el X para rastrear, el N, tenemos también el T de caso peor, aunque a veces se complica aquí al medio las cosas, entonces no nos podemos mover, pero de todas maneras siempre estemos conscientes a qué queremos, a qué es lo que esto tiende, ¿no? Esto tiende a llegar a una complejidad cuadrática. Ahí vamos, línea 1, el X también en 0, el N en 4. Ahora, en el caso peor, tengo que ir a revisar las líneas. Ok, lo mismo, ¿no? La línea 1 es una instrucción de asignación. No importa qué es caso peor, sigue siendo 1. La línea 2 es un mientras. Sabemos que el X está en 0, el N en 4. Y lo mismo, ¿no? O sea, aquí hay que preguntarme cuántas veces va a repetir y ahí no hay variación, porque va a ser siempre N más 2 veces. N más 2. Luego viene la línea 3, que es cuando tenemos una instrucción de asignación. La asignación vale 1, pero está dentro de un while. Y ese while se repite, si compara n más 2 veces, se repite entonces n más 1 veces, ¿no? Y uno dice, bueno, no hay novedades por acá. Pero recientemente acá en la línea 4, en la línea 4 tenemos otra asignación, ¿cierto? A ver, aquí tengo una confusión. La línea 1 es la asignación que vemos acá, la línea 2 es las comparaciones, la línea 3 y la línea 4. En el anterior caso, miren, la línea 3 era x igual a x más 1, y la línea 4 no la había visto, no me dijeron, ¿sí? Miren, me la salté la línea 4 en el fondo, porque la línea 3 es esta asignación, la línea 4 es esta asignación, y la línea 5 recién viene el CalPro. Lo que podemos hacer aquí para corregir este pequeño error, que no debería haber, ¿sí? Es mirar a la línea 3 y 4 como una sola. Pero igual, de todas maneras, aquí podemos poner la línea, en todo caso, 4 que está asumiendo, o la línea 3 que está asumiendo, a ver, 1, 2, 3, 4, está bien. A ver, 1, 2, 3, ¿por qué hay variación? 1, 2, 3, 4, 5. Lo que no está contemplado acá es la línea 6. La línea 6 tiene el return, ¿sí? Por eso fue la diferencia. Entonces igual lo vamos a corregir. Miren, la línea 3 y la línea 4 son estas dos, pero son instrucciones simples en el caso mejor. No afecta el resultado, pero bueno, vale la pena tenerlo claro, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a bajar un poquito y lo voy a reestructurar, ¿sí? Estos serán las
líneas 4, 5 y 6. Entonces ahí me va a faltar un espacio. Bueno, voy a tener que recorrerlo uno a uno. ¿Por qué no me dijeron, pues, jóvenes? Aquí esto está desfasado y me di cuenta en el caso peor, porque en el caso peor encontré las dos líneas y acá me la había saltado. No afecta la complejidad, pero si me están pidiendo tiempo de ejecución completo, va a estar mal. ¿Ok? Va a estar mal. Entonces, si bien es cierto que no está afectando, hay que tomarlo en cuenta. Me refiero a que la línea 3 es independiente de la 4. Entonces, sin embargo, para medir es exactamente lo mismo. La línea 3 vale 1, ¿no es cierto? La línea 4 también vale 1, pero al estar dentro del while, vamos a tener que multiplicar por el número de veces que entra el while. Entonces, donde aparece un n más 1. Y ahí que varía el tiempo de ejecución. A esto le estoy aumentando esto. Entonces, según constante afecta este 8, que ahora se va a volver 9. Y este lineal n, que también va a aumentar el n que tengo acá, y quedaría un 6. 6n. Como habíamos dicho, no afecta la complejidad, sigue siendo de orden lineal, pero sí el tiempo de ejecución, ese sí ha quedado afectado, ¿no? No es exactamente igual. Entonces hay que revisarlo bien. Voy a volver ahora al análisis del caso peor, corrigiendo ese detalle. En el caso peor, estábamos bien en la línea 3, esto estaba bien, pero ahora vamos por la línea 4 y sucede que la línea 4 también vale 1, entonces lo voy a repetir, y está dentro del while que se repite n más 1 veces. Y luego tengo la siguiente línea que es 5, acá de repente no se nota mucho, pero bueno, la siguiente línea es 5. Ahí fue, ¿no? Que estuvimos con el problema. Ok, la línea 5. Ahora, la línea 5 tiene este CalPro, pero CalPro vale todo esto. Entonces, eso significa que hay que hacerle un seguimiento a cómo se mueve CalPro, ¿ya? Ojo que aquí es un subalgoritmo llamando a otro subalgoritmo, ¿ya? Entonces, el peso del subalgoritmo llamado es lo que nos falta medir en cada llamada que se le hace, porque cada llamada va a variar en función a esta expresión que me están pasando, ¿sí? Entonces, no me queda de otra que simular pues las llamadas, ¿no? Mire, su fórmula es 5m más 2 o menos 2, ¿sí? Esa es su fórmula. Ok, cuando venga y llame, tengo que medir el parámetro de entrada. Aquí dice que es x, pero x ¿cuánto vale? X más 1. ¿Y de dónde viene x? De acá. X es el que controla el ciclo, la repetición. Y cada vuelta del while, el x va a variar. Entonces yo voy a rastrear aquí cómo está variando en cada vuelta del while el peso de la función que estoy llamando. Entonces, si x entra en 0, acá CalPro va a ser con 0. Miren, acá va a ser con 0. Entonces voy a ponerlo de esta manera. 5 abajo, ¿no? Para que nos demos cuenta que estoy reemplazando. Sí, abajo de eso, que es el genérico, ahí abajito, le vamos a poner 5 y ahí donde va el m, le pongo el peso del x que está entrando. El x la primera vez entra con 0, ¿sí? Entra con 0. No, x aquí bien empezó en 0, entra el y con 0 y aquí se pone en 1. Y aquí cuando llama a CalPro no entra con 0, entra con 1. Entonces aquí tengo 5 de 1 menos el 2. ¿Por qué? Porque esa expresión está mesurando el peso que tiene cuando es llamado. Entonces, ¿a cuánto equivale esto? Si lo pesamos, 5 por 1 menos 2 sería 3. Ok, eso pasa en la primera llamada. Segunda llamada, cuando x vale, aquí entró, fíjate, con 0, aumentó a 1, ahora el x se puso en 1, menor o igual que n, sí, se aumenta a 2 y ahora hace esto mismo, pero con 2. ¿Sí? Entonces ahí va, y acá está con un poco de retardo mi teclado, por eso está así. 5 de 2 menos 2. 5 por 2 es 10, menos 2 son 8. Otra vez da la vuelta el while, se aumenta el x a 3 y vuelve a llamarse. Pero ahora cuando se llama, entra con 3. Entonces ahora mido con 5 de 3 menos 2.
5 por 3, 15, menos 2 son 13. La siguiente vez, el x iba en 3, luego sube arriba, todavía cumple, el x se pone en 4 y entra ahora con 4. 5 de 4 menos 2. 5 por 4 es 20, menos 2 son 18. Vuelve a dar la vuelta al while y dice 4 menor o igual que el 4, perfecto, todavía cumple, x aumenta 5 y ahora hace 5 de 5 en la siguiente llamada. 5 de 5 menos 2 son 25, menos 2 son 23. ¿Ok? Y luego este while vuelve a venir por acá, dice 5 menor o igual que el 4, falso, termina el while. Se acabó el while y claro, termina y hace la instrucción de la línea 6, que acá podemos aprovechar de una vez de llenarla y decir que en la línea 6 ahí va a ir un 1. Pero ahora necesitamos nosotros medir la consecuencia de estas llamadas. Cada resultado me está diciendo el peso que tuvo en cada llamada que se hizo. Y ese peso está medido en instrucciones. Entonces yo voy a acomodar estas repeticiones que ha hecho. Primero fue 2, luego 3, luego 8, 13, 18 y 23. Son 6, ¿verdad? A ver, 5, ¿sí? A ver, son primero es 3, acá esto lo puse mal, no era 2, era 3, 3, 8, 13, 18, 23. Entonces ahí están las 5 repeticiones que ha realizado. Y esta es una serie de repeticiones. Yo voy a analizar esta serie de repeticiones y normalmente las series de repeticiones tienen pues tendencia aritmética o cuadrática o cúbica. Recuerden que les he pasado una explicación sobre ese tipo de series. Como este es un while nada más, entonces definitivamente es una serie aritmética simple, ¿no? Porque no hay más que un ciclo de repeticiones. Cuando es un ciclo doble, ¿sí? Cuando hay dos while, por ejemplo, eso ya es cuadrático, probablemente, ¿no? La tendencia es que sea cuadrática. Y cuando es cúbica, la tendencia es que sea de orden, o perdón, cuando sean tres ciclos anidados, la tendencia es que el orden sea cúbico, ¿no? Pero en este caso está simple, 3 más 5 es 8, más 5 para 13, más 5 para 18, más 5 para 23, y si hasta ahí ya me cumplió, quiere decir que la muestra que tomé está correcta. Entonces es una serie aritmética y ahí pues me tengo que acordar de Gauss, ¿no? La fórmula de la serie o de la regla de la serie que aprendimos, que dice, ¿no? Si quiero sumarizar cuántas instrucciones hay en este hilo de repeticiones, si yo sumara, diríamos que es, ¿cuántas son? 3 más 8 más 13, a ver, 21, 24, 64. 34, 64, a ver, ok, voy a confiar, pero me parece que algo no está muy bien. A ver, 8 y 3 son 11. Me parece que es 5. 65. A ver, revisen la suma. De todas formas, solamente una muestra, ¿no? Me parece que es 65. Y de todas formas, se puede aplicar la fórmula de Gauss y ahí vamos a verificar. Dice, no, esto es igual a, el total de esto, de la suma, va a ser igual a, voy a poner, ¿no? Total. El primero más el último multiplicado por cuántos elementos hay en la serie. La serie arrojó un n de, ¿cuántos elementos sumé? Son 2, 4, 5. N de 5. La serie es de un n de 5. Bajar todo esto para que se vea que es un análisis junto, ¿sí? Entonces, primero más último por el 5, que es el número de elementos, y todo dividido entre 2. Eso sería 29 por 5 entre 2, lo calcula 65. Entonces, fíjense que sí, esto es 65, también la fórmula de Gauss me lo muestra. Entonces usemos la fórmula, ¿no? En realidad la fórmula me va a arrojar el conteo total, ¿no? Aquí yo digo, bueno, para esta parte, el conteo
para esta pequeña serie voy a hacer igual a, el primero es un constante, lo tomo como está, más el último, ahora el último es un 23. Ese tengo que ponerlo en función de n. Eso significa que tengo que recurrir a la expresión que representa ese n. ¿Cómo puedo llegar en función n a ese último? Esa sería la pregunta. ¿Cómo llego a este último en función a n? Bueno, una estrategia es encontrar la fórmula para el enésimo término de la serie, ¿no? ¿Se acuerdan que eso también les pasé? Una estrategia sería esa. ¿Cuál es la fórmula del término enésimo? Entonces ahí tendríamos que analizar, ¿no? Este es el primero, el segundo, tercero, y encontrar una fórmula que en función a n, que es la posición que ocupa, genere la fórmula. Pero en este caso, a mí ya me han dado esto. En realidad está ahí la fórmula. Entonces yo se los demuestro. Miren, por ejemplo, si n es 5, 5 por 5, 25 menos 2, 23. ¿Sí? 3, 5 por 3, 15 menos 2, 13. Entonces en el fondo ya está la fórmula ahí. Entonces por esa razón aquí ya simplemente lo apropio. Y la fórmula ya va a estar en función a n. Quiere decir es 5 más, y ahí voy a encerrar. 5 multiplicado por n, en este caso el n es el número de elementos de la serie, en este caso es 5, pero yo lo voy a poner ahí, 5n, eh, menos el 2, eso ya viene de la fórmula que está ahí con verde, y sería el último. El primero es 3, el último es 5n menos 2, primero más último, multiplicado todo esto por el número de elementos que es n, y todo esto dividido otra vez entre el 2. Entonces lo estoy llevando a términos de fórmula basado en n. Entonces si ustedes se fijan, es cierto, miren, este 3 es este 3. 5n menos 2 es el 23. Este n es este 5 que tomamos acá. Y este 2 es igual a 2. Entonces esta fórmula está representando la fórmula del término enésimo. Entonces ahí lo vamos a pintar y ahora reducimos nomás para que ya no se vea tan largo, ¿no? ¿En qué quedaría esa fórmula reduciendo? Bueno, hay que hacer operaciones. 3, bueno, 3n. A ver, la puedo dejar por ahora por acá porque esta parte es solamente para la línea 5, ¿verdad? A ver, sí, es solamente para la línea 5. Entonces lo que voy a hacer es de una vez a la suma. Lo voy a dejar como está y cuando haga operaciones de suma, ahí lo vamos a reducir. ¿Listo? Y ya está. Entonces después lo reducimos y ahora ya estoy en condiciones de decir el total, ¿sí? El t de n de la función va a ser igual a, empiezo a hacer la operación de suma de todo ahora. Lo mismo que hice la primera vez, voy a tratar de achicar cosas por aquí, n más 1, aquí también tengo n más 1. Todo esto se va a reducir a lo que está con verde. Lo que voy a sumar es todo lo que quedó con verde. ¿Sí? Entonces así no vamos a confundir porque el análisis de la línea 5 se ha hecho muy exhaustivo. Ahí voy a sumar eso. Le voy a quitar la referencia. Es solo para recordar eso. Entonces ahora toca sumar todo lo que está con verde. ¿Y qué tenemos ahí? Primero las constantes. Deshagámonos de las constantes. 1, 3, 4, 5 y 6. Entonces las constantes han quedado en 6. Las n ahora. 1, 2, 3. Solo tengo el 3. Ok, entonces acá. Ok, 3, entonces 3n. Más, y ahora va toda la fórmula, ¿no? Toda esta fórmula que me está faltando sumar. En 5 medios de n cuadrado, ahorita lo arreglo los exponentes, más un medio de n. Entonces aquí ya está apareciendo la tendencia que es cuadrática, ¿no? ¿Sí? 5 medios, un medio. Ok, y en total entonces
arreglando un poquito o reduciendo 5 medios n cuadrado, 5 medios n cuadrado. Lo que me está faltando es sumarle con el otro lado, ¿verdad? Ahí, aquí tenemos un medio de n y aquí tengo el 3. El 2 va a multiplicar, son 6 más 1 es 7 medios de más 7 medios de n. Entonces, y ahí queda más 6. A ver, teníamos como resultado esto por todo esto que está acá. 5 medios n cuadrado iba bien, pero acá me sobró un medio. Y este un medio, el 2 por 3 son 6 y 1 son 7, ahí aparece el 7 medios de n y el 6 que está individual. Ya tengo el tiempo de ejecución. Y de aquí, reduciendo términos comunes, el big O, el O va a quedar en O de n cuadrado. Sí, que sería la expresión ya de cierre. Complejidad, entonces, cuadrática. Se veía venir eso desde el análisis previo que hicimos, ¿no? Pero hay que demostrar, ¿sí? Entonces, de repente con esto que hemos hecho, está más claro el hecho de que cuando analizamos algoritmos que están incluyendo a subalgoritmos, hay que tomar en cuenta, ¿no? Básicamente lo que sucede al momento de que ellos nos determinan cómo está el subalgoritmo. Si el subalgoritmo me lo dan con un peso ya, yo pues saco las fórmulas en función a ese peso, desconociendo de qué se trata en ese algoritmo. O sea, desconozco qué está haciendo el algoritmo básicamente en este punto, ¿ya? Ahora, si ellos me hubieran dado el subalgoritmo, seguramente no tendría yo este dato. Yo tendría que determinar este dato para poder hacer este mismo trabajo que hemos hecho por acá, ¿sí? Tendrían que poderlo hacer. Entonces ahí está, complejidad cuadrática y ahí acaba el algoritmo o el análisis de este pequeño algoritmo. Este es un ejercicio clásico, ¿no? Que llama a otro y trata de solucionar en función a eso. Ahora acá voy a poner algo que es importante. Esto. Depende de lo que pase ahí, ¿sí? Para ver cómo es en cada llamada. Imagínense que acá, por ejemplo, yo le haya puesto un ejemplo. En vez de X hubiera habido veamos, un N. Ahí está. Entonces, si tú revisas cómo se está moviendo el algoritmo, miren, X es el que en el while varía. En cada vuelta del while, el X cambia. Y por eso nosotros hemos necesitado ver cómo ese cambio afecta al peso. Pero acá ya lo estoy poniendo N. Eso no importa, significa que no importa que vaya en el while, cuántas veces repita el while, ¿sí? Bueno, importa, pero no va a afectar a esto, ¿no? Porque este está en función a n, y n es el número de elementos o el número de entradas genérico que tengo en el algoritmo principal. Y n no está cambiando. N, si aquí entra 5, en cada vuelta es 5, 5, 5, 5, siempre es 5. Entonces eso es muy diferente a esto, ¿no? Muy diferente a lo que hemos visto. N no cambia, y bueno, si haces el mismo análisis, aquí iría 5, 5, 5, 5, y vas a ver que te sale algo pues más constante, ¿no? Que se podría incluso determinar con solamente mirar el comportamiento por acá. Toman en cuenta entonces el parámetro, ¿sí? Este va a marcar la diferencia al momento de hacer el peso del algoritmo llamado. ¿Listo? Con eso ya hemos hecho uno de estos ejercicios. Hagamos uno más. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá. Bueno, acá veo que ya tengo un algoritmo recursivo, ¿no? El algoritmo recursivo y, bueno, perdón, el algoritmo recursivo, en este caso sería demo 1, me está dando las medidas del caso mejor y peor, pero esto es del algoritmo llamado. El algoritmo llamado es este. No sé si es recursivo ese algoritmo, pero me están dando su peso. Voy por la misma estrategia. Voy a hacer el análisis del algoritmo llamado y del algoritmo recursivo, pero tomando el caso mejor y el caso peor.
Acá esto ya me dice, analice ambos casos, el mejor y el peor. Entonces aquí, por ejemplo, le digo, voy por el caso mejor primero. Am, bueno, existe más de una forma de analizar esto, pero en el caso mejor, fíjense, es un constante, ¿no? El valor del algoritmo llamado, ¿sí? Es un constante. ¿Qué significa? Que no importa esto, qué está entrando. En el caso mejor, cada vez que lo llaman, va a valer 3. Eso me está diciendo el análisis. Entonces, yo acá no tendría mucho lío con el algoritmo llamado, pero el algoritmo principal es recursivo. Y cuando ya hablamos de algoritmos recursivos, existe más de una estrategia para analizar. Yo utilizo la estrategia de la ecuación de recurrencia. Quiere decir que primero lo pongo en forma de ecuación y luego veo qué es qué acción tomar en función al resultado de la ecuación. ¿Ya? Entonces voy a plantear acá más o menos la ecuación. Primero el caso mejor. Bueno, el caso mejor. Y ahí en mi ecuación, acuérdense, ¿no? Analizo dos cosas. Entonces vamos a tratar acá voy a tratar de armar la ecuación un minutito. Yo estoy buscando el TDN para el algoritmo llamado, ¿sí? Entonces, mi caso mejor analiza el caso base del algoritmo recursivo y el paso recursivo, ¿no es cierto? En el caso base, a ver, su caso base, ¿cuál es de este algoritmo? Dice n mayor que 2 y entra. Cuando n no sea mayor que 2, no va a entrar. El caso base es cuando no entra a la parte donde se llama a sí mismo. Entonces, en el caso mejor es cuando n sea menor o igual que el 2. Si en n es menor o igual que el 2, estoy en el caso base. ¿Y qué dice en el caso base? Pregunta y no hace nada. Pregunta y no hace nada. Entonces, la pregunta ya es una acción de un 1. Entonces, ahí vale 1. ¿Ok? ¿Y qué pasa en el paso recursivo? Es lo opuesto. Si el caso base es n mayor o igual que 2, menor o igual que el 2, el paso recursivo va a ser cuando n sea mayor que el 2. ¿Y qué voy a anotar aquí? El comportamiento de la llamada recursiva. Entonces, voy a ir a la línea donde se está llamando a sí mismo y dice demo de x menos 1. ¿Y qué es x? Bueno, aquí el dato de entrada era n. Se preguntó por el caso base, no, no es caso base. Y aquí dice x que agarre n, ¿sí? X agarra el valor de n. N, por ejemplo, valía 5, ¿sí? Entonces, al venir por acá, ok, n era 5, por ejemplo. Viene por aquí y dice x vale 5 y aquí dice menos 1. Con 4 va a entrar, ¿sí? X entra con 4. Y luego vuelve a dar la vuelta, ¿sí? Se vuelve a llamar recursivamente. Y la siguiente vez, fíjate que el X se disminuyó en 1, ¿sí? Entonces, si había un 5 que entró, en la siguiente llamada está entrando acá un 4. Y acá dice 4 mayor que el 2, sí. Entonces entra y se lo pone a X. X vale 4. Y acá viene y dice llamarme con uno menos. Entonces lo manda con 3. Entra con 3. Entonces aquí es lo mismo que hubiera puesto n menos 1, n menos 1, n menos 1. No, no sé por qué pusieron esta X de repente para despistarme, pero el comportamiento de esta X es similar a que tuviera n menos 1. ¿Por qué? Porque aquí está, de entrar 5, aquí está yendo un 4. Entonces en la siguiente llamada aquí entró el 4. Entonces el demo 1 ha bajado. Entró un 5 la primera vez, ahora entra un 4, luego entrará un 3, luego entrará un 2 y cuando sea un 2 va a ser caso base y va a finalizar. Entonces el comportamiento de la llamada recursiva es n-1. ¿Ya? n-1. Pues aquí eso es lo que estaba buscando, el t, cómo está haciendo las llamadas, disminuyendo de 1 en 1. Ahora, el paso recursivo debe medir, además de ello, los otros pesos. Vamos a ver, aquí entró, aquí se preguntó, pesa 1, 1, más esta instrucción vale 2, más esta instrucción. Entonces, mira, eso tengo que sumarlo. Ahí va. TDN-1 es el peso de llamarse a sí mismo, más
2 constante. A ver, 1, 2, ok. ¿Por qué ese es constante de 2? Pregunta, asignación. Y ahora me falta sumar. Matsum. Matsum, en el caso mejor, tiene un peso de 3. Entonces aquí yo le pongo el peso de Matsum. En este caso era simplemente 3. Entonces aquí, ¿qué hago? Sumo también ese 3. Ahí está. Bien, en el fondo, el análisis del caso mejor parece muy simple por cómo se está comportando. Es constante. Esto va a quedar como T de n-1 más 5. Y ese ya sería el que mata. Caso base, paso recursivo y ya lo tenemos listo. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora? Lo que tenemos que hacer es tratar de resolverle la ecuación de recurrencia que se nos ha presentado, nada más. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se plantea la ecuación de recurrencia? En caso mejor parece que ni vale la pena resolverlo porque es muy cortito. En el caso peor, sin embargo, va a cambiar la cosa. La ecuación de recurrencia me va a marcar otra forma de solución, ¿sí? A ver, intentemos ver. Si yo ya tengo cómo se están marcando las cosas, yo de aquí voy a resultar y voy a decir, bueno, el t de x lo voy a poner en función de un x cualquiera. Este x no tiene nada que ver con este x. Pondré otra cosa, el t de y entonces. No quiero que lo confundan con ese. El t de y genérico, para el caso mejor, va a ser t de y menos 1, ¿dónde está la n? Le estoy poniendo la y, de y menos 1, más el 5. ¿Sí? De y menos 1 más el 5. Y ahora lo único que tendría que hacer es resolver esa ecuación de recurrencia para encontrar la complejidad. ¿Sí? Resolverla, esa ecuación. La forma de solución la vimos la clase anterior, bueno, la anterior que pasaron conmigo, porque estuvimos viendo métodos de solución para algoritmos recursivos. Entonces yo les había hablado de que teníamos 4 tipos de algoritmos recursivos básicos y que los 4, uno está enmarcado en el lineal, el otro en el cuadrático, otro en el lineal logarítmico y finalmente en el exponencial, que sería el caso del Fibonacci, ¿no? Entonces, en este caso yo miro t de y menos 1 más 5. Este definitivamente para mí tiene un orden lineal. Pero bueno, lo vamos a resolver la ecuación de recurrencia para que no nos quede la duda de cómo es que se va a armar, ¿sí? Aquí, por ejemplo, algunos me dicen, ¿no? ¿Y no habrá otra forma de solucionar? Sí, a algunos le hacen un seguimiento distinto y llegan a la solución. Hay más de un método, como les comentaba, siempre y cuando el método que emplees sea claro y no haya saltos de que de repente aparece la respuesta de no sabemos dónde, entonces el método está bien. Sí, es que a veces me ponen una serie de fórmulas y luego de no sé dónde aparece el resultado. ¿Sí? Entonces eso no puede suceder. Tiene que estar justificado, ¿no es cierto? Es por esto, por esto, por esto, por último, explicado también, ¿ya? Entonces aquí yo voy a agarrar esto como la ecuación de base y voy a empezar a resolver la ecuación de recurrencia, aunque esta de ya es de índole lineal. Bueno, vamos a decir, si y es igual a, en este caso, n, entonces el t de n, donde esté la y pongo el n, ¿sí? Es t de n menos 1 más el 5, ¿no? Ya está. Y tengo que hacer esto varias veces, ¿no? Pero tengo que hacer moviendo a n. ¿Y cómo se va a mover n? Como dice la ecuación. N menos 1, n menos 1. Entonces aquí voy a ir bajando ahora. Si y es igual ahora a n menos 1, entonces t de n menos 1 va a ser igual a, donde esté la y, pongo el n menos 1, ojo, ¿sí? T de n menos 1 menos 1, ¿sí? Donde estaba la y, siempre estoy viniendo acá. Siempre estoy yendo ahí arriba. Donde esté la y, pongo n menos 1 menos 1. Es por eso que está apareciendo dos veces el menos 1. Más el 5.
Y esto va a ser un t de n menos 2 más el 5. Ojo que me van a ayudar revisando las operaciones, ¿ya? A veces escribo otra cosa. Otra vez, si y igual a n menos 2, entonces t de n menos 2 va a ser igual a t de n menos 2 menos 1 más el 5. Y esto va a ser igual a t de n menos 3 más 5. ¿Cuántas veces debo hacer esto? Las suficientes para que tengas una buena muestra con la cual veas a qué va a tender la ecuación, ¿sí? Como es lineal, no necesitamos tantas. Cuando es de índole cuadrática, línea logarítmica, ahí sí necesitamos más. Incluso la exponencial necesita más muestras. Entonces, mínimo con uno más, yo creo que ya tenemos. Si y igual a n menos 3, entonces t de n menos 3 va a ser igual a t de n menos 3 menos 1 más 5. Y esto es igual a t de n menos 4. Vean cómo está subiendo, ¿no? El t de n más el 5. Bien, pudiera hacer más, pero hasta ahí voy a hacer poquitas para irla demostrando. Bueno, ahora voy a volver a la ecuación original, ¿sí? Sabemos que t de n es igual a t de n menos 1 más el 5. Entonces, reemplacemos por a qué equivale el t de n menos 1, ¿sí? Este de acá lo tenemos aquí. Entonces, lo que voy a hacer es reemplazarlo por su equivalente, que es todo esto. Y aquí, en vez de escribir t de n menos 1, ¿no? Yo voy a ir a reemplazar por todo lo que él representa, ¿sí? Pero aquí tenemos como que un pequeño problema a veces, ¿sí? Miren, yo estoy reemplazando solo lo azul y lo azul es todo esto. Creo que voy a escoger otro color para que lo noten. Lo azul es todo eso, ¿ok? Porque eso es todo equivale. O sea que va arrastrando ese 5 también. Y eso es lo que yo voy a reemplazar aquí. Entonces, ahí que voy a poner t de n menos 2 más 5. Y luego ahora tengo que arrastrar el más 5 que tenía. Entonces, este de acá solo lo voy a hacer en esta ocasión, ¿sí? Vean que no lo deben perder, ¿sí? No lo deben perder. A veces en los reemplazos los pierden y ahí es el problema. Luego no sabemos qué tipo es. Voy a ponerle algo ahí y es este el que no deben perder. ¿Ya qué es igual esto? T de n menos 2 más 5 más 5, ¿sí? T de n menos 2 más 5 más 5. Y nos dice, ¿y dónde está la solución? ¿Dónde vamos encontrando la solución de este ejercicio? Voy a seguir t de n menos 2 más 5 más 5, ¿sí? Pero el 5 está dos veces, ¿cierto? 5. Y la siguiente vez le voy a sumar otros 5, la siguiente vez le voy a sumar otros 5. Miren, ¿qué es lo que quiero explicar en esta parte? Ese contante que parece que no tiene importancia, yo lo puedo poner como un 10, pero si yo lo sumo como un 10, voy a perder el rastro de cómo he llegado a ese 10. Y a mí me interesa conservar cómo estoy llegando al 10 desde este punto de partida, desde este 5. Y para evitar esa pérdida de no saber luego qué está pasando, yo voy a agarrar y decir, bueno, el 5 dos veces. Entonces, 2 por 5 es para llegar a 10. Y cuando sea la tercera va a ser 3 por 5. Luego 4 por 5. Entonces, me interesa esa rastra. ¿Sí? Y es importante entonces ese constante que estoy arrastrando. Voy a continuar. Tengo también t de n menos 2, que era esto. Ahora ese lo voy a
lo encuentro acá y lo voy a reemplazar por todo esto. Y ahora va a estar aquí, ¿sí? Lo estoy poniendo abajo, ¿no? T de entonces, T de n menos 3 más el 5, que es todo lo amarillo, más dos veces, es cuando tuviera el por, ¿no? Dos veces el 5. Entonces, incluso puede ser que sea buena idea para ustedes esto, verlo como que están apartados, porque el error más grande que cometemos al principio es siempre sumarlo todo, y luego nos cuesta encontrar la rastra de cómo hemos armado, porque ahí está la solución, ¿sí? No nos recordamos y estamos volviendo atrás. Bueno, esto sería igual a TDN menos 3, TDN menos 3 más ese 5. Ah, pero ese es otra vez más 5. Entonces, miren, es como que ahora le voy a decir que ese 5 entra dentro del corchete porque ahí está el constante. Y si bien tenía antes 2, ahora va a ser 3 multiplicado por 5, que es el 5 que hemos incrementado en esta tanda, ¿sí? Entonces, es equivalente. Vamos a hacer la última. El TDN menos 3 lo vamos a reemplazar por su equivalente, que está marcado acá. Entonces, eso es igual a TDN menos 4 más un 5 más, y ahí va toda esa colita, ¿no? 3 por el 5, ¿sí? Pero esto sabemos que es igual al T de n menos 4 más, ahora lo voy a meter adentro del corchete porque es suma, ¿no? Los estoy como que asociando para que estén juntos, ¿sí? 4 multiplicado por el 5. Bueno, es todas las iteraciones que hice, entonces de aquí tengo que lograr encontrar la solución. Entonces ahora lo voy a poner aquí abajo para que lo veamos más claro. Estoy con esto, t de n menos 4 más 4 multiplicado por 6. Y ahora tengo que ver el tema de llevar a ecuación de recurrencia a términos generales. Y ahí les cuento que tiene que desaparecer las constantes. No pueden haber constantes, ¿ya? Y por eso era importante deshacernos, o perdón, conservar la forma en que hemos ido armando estas repeticiones con 5. ¿Por qué? Porque cada vez que aumenté un 5 era una iteración. La primera iteración era más 5. Aquí está. La segunda iteración más 5. Tercera iteración más 5. Cuarta iteración más 5. Entonces, este 4 que está acá me está marcando las iteraciones que he hecho, ¿cierto? Y eso es justamente lo que yo necesito ahora, porque es este mismo que está por acá. Porque en la ecuación de recurrencia, habíamos dicho en la teoría, que solamente sabemos una cosa. Lo único que podemos calcular es que t de 1 siempre va a ser igual a 1. Entonces, eso me obliga a llevar el t de n-4, en este caso, a t de 1. Tengo que llevarlo a t de 1. O sea, ¿cómo lo llevo a t de 1? Bueno, primero que me deshago de la constante. Llevar la constante a una sola general. Y para eso le voy a poner también un nombre. Fíjate que lo he puesto con azul, ¿sí? En vez de decir 4, voy a decir K, una constante cualquiera, que sea igual a 4. Entonces ahora lo voy a poner en términos de K. Ya no la voy a poner en términos de 4. Y voy a decir, bueno, el T de N está igual a T de N menos K, ¿sí? Más 4, dice, no, pero va a ser ahora K multiplicado por 5. Ok, ¿de qué me sirve eso? Bueno, para el paso 2, en el paso 2 le digo, ¿no? Para llegar a T de 1, suponemos que N menos K es igual a 1. Entonces, si N menos K es igual a 1, entonces, ¿a cuánto equivale el término K? Despejando K sería N menos 1. Y en el paso 3 reemplazamos N menos K por el 1. ¿Por qué lo reemplazo por 1? Porque es la única forma de deshacerme de ese T, ¿no? Que está ahí.
Entonces la fórmula era T de n es igual a, tenía esta fórmula original, y ahí voy a hacer el reemplazo. T de 1 más corchetito el K. El K habíamos dicho en el paso 2 que era n-1 multiplicado por 5. Entonces lo voy a poner en paréntesis. Y ahora, ¿qué hago? La solución a este problema. El T de 1 es 1 más n-1 por 5. Sería 5n menos 5. Y ya simplificando más todavía esto, tendríamos 5n menos 5 más 1 menos 4. Entonces ya tengo reducido el TDE. ¿De dónde estoy haciendo esto? De los 4 modelos que les he pasado en los videos de algoritmos recursivos. También están en la plataforma, ya lo pude actualizar el fin de semana. Todos los modulitos están bien separaditos como para que ustedes digan quiero ver cómo analiza la recursión y lo van a encontrar también en la plataforma. ¿Listo? Entonces esto quedó en 5n menos 4. Por lo tanto, en el caso mejor, es este simbolito que, donde está ese. Quiero llevar porque no lo sé sacar. En el caso mejor acá, diríamos, va a ser también lineal. Simplificando las constantes, va a quedar también de orden lineal, ¿sí? Y eso ya lo habíamos predicho, ¿no? Entonces, ahí está la importancia de analizar el algoritmo que nos plantean antes de realizar el análisis. Porque cuando uno ha concluido, lo compara, dice, yo esperaba que sea tal, pero resultó ser tal. Si hay discrepancia entre lo que uno esperaba con el resultado que has encontrado, hay que revisar. De repente, volviendo a revisar por qué tú dijiste una cosa y luego resultó otra, te vas a dar cuenta de que tu análisis por inspección que hiciste al principio tal vez estaba con un error o vas a notar que tal vez aquí has cometido algún otro error. Entonces ahí es donde sale el resultado, ¿ya? Entonces ayuda a hacerlo por inspección en el sentido de que estás esperando lograr ese resultado. No es que esté obligando a que llegue ahí, pero estoy yo siempre, ¿no?, a la expectativa de que apunte a eso y si en algún momento durante la solución no apunto a eso, voy a decir qué está pasando, puedo volver otra vez a mirar el algoritmo y decir, pero ¿por qué me salía lineal? Y tal vez no tome en cuenta algo que recién aquí salió. Entonces, esa es la razón por la cual primero revisen, vean que las variables sean coherentes, vean que no te hayan pedido analizar un algoritmo que es, por ejemplo, infinito, y si las repeticiones son al infinito, entonces definitivamente la complejidad es de tendencia infinita, ¿no? O sea, no puedes determinarla porque no finaliza jamás nunca, no importando el n que entre, el algoritmo no termina, entonces hay un error de repente en el enunciado que a veces pasa. Bien, ahora con esto nos vamos al caso peor. Lamentablemente a veces allá no nos ayuda esta estrategia. Si acá fue esta estrategia, difícilmente en el caso peor voy a usar la misma estrategia porque va a haber cambios, ¿no? O sea, primero que acá me están hablando de un 2n en el caso peor y ya no de un constante de 3, ¿no? Entonces, eso van a ser los cambios que vamos a observar al analizar el caso peor. ¿Listo? Bien, vámonos al cuadrito también. Acá de repente alguno está diciendo que no, pero miren, acá lo que me falta es la llave, ¿sí? La ecuación de recurrencia va con su llavecita indicando de que va a encerrar el caso base y el paso recursivo. Y ahí he tratado de hacerlo de esa manera. ¿Listo? Ahora vámonos al otro. Caso P. Vamos a tratar de analizarlo acá. Primero lo voy a plantear y luego lo vamos a mover. Caso peor. Un poquito más grande. Lo mismo, voy a tratar de plantear una tablita donde vea el caso base, el TDN y el paso recursivo, ¿sí? Y una vez que planteé la tablita del análisis de los casos, ya voy a poder plantear el TDY, que va a salir de ahí, y voy a hacer el mismo exactamente procedimiento que hicimos en el caso mejor, aunque va a variar un poco mi ecuación. Entonces veamos la ecuación que resulta. Ahora, si esta ecuación, en el caso peor, me saldría la misma que está acá, pues ya no tienes que hacerlo, ¿no? Simplemente como el análisis de casos te ha sacado
el mismo que el caso mejor, tú dirías, bueno, entonces tiene complejidad lineal. Listo. ¿Por qué? Porque ya lo analizaste, no vas a volver a hacer lo mismo. Puede pasar, hay algoritmos que en su caso mejor y peor, pues no va a haber variación. Y bueno, se lo tiene que hacer así, ¿sí? Ahora, mm, caso base. ¿Cuál es el caso base? Ahí no hay variación, ¿sí? Notémoslo por acá. N menor o igual que el 2 y por acá n mayor que el 2. El algoritmo está acá arriba. El caso base es cuando no entra, entonces solo pregunta y listo. Entonces igual es un 1. Ahí no hay variable, no hay ninguna duda, ¿sí? Ahora en el paso recursivo, pregunta 1, asigna 2 y llama a Matsum, pero ya hay un constante de 2. Ahora, ¿cómo está llamando a Matsum? Bueno, lo llama con n medios, que es n, los datos de entrada. Los datos de entrada divididos a la mitad, dice. Los datos de entrada partidos a la mitad. Ok, si era 8, en la primera llamada le manda un 8, luego un 4, luego un 2, o sea, va a variar. Pero ahora aquí me han mandado esta ecuación que dice que representa cómo es que llama, ¿sí? A Matsum. Ahora, yo acá, por ejemplo, no me sirve de mucho andarlo rastreando a Matsum. ¿Por qué? Porque yo tengo que basarme en que está dentro de un algoritmo que es el algoritmo recursivo. Entonces, como que acá no lo puedo llevar mucho a la estrategia que hicimos en el punto anterior, en el ejemplo anterior, donde yo agarraba y iba rastreando en cada llamada, en cada vuelta, cómo iba variando la repetición, ¿sí? Ahora aquí ya más me ayuda esto, ¿sí? La ecuación que me están planteando. ¿Por qué? Porque yo tengo que plantear aquí una ecuación de recurrencia que indica el comportamiento que tiene el algoritmo en el caso peor. Entonces, si yo estoy buscando eso, vamos a intentar armar primero la suma. 1, 2, por ahí va dos constantes. Sería el 2. Más, ¿qué más? La llamada, a ver, vamos a ir por partes porque está fácil. Aquí dice x menos 1. Esa es la llamada recursiva. Pero el x, ¿de dónde viene? Recibió n. ¿Y qué es n? Dato de entrada. Entonces, este en el fondo es como si dijera n menos 1, igual que lo que vimos en el caso mejor. Entonces, aquí te de n menos 1. No varía nada ahí. Ahora, lo que me preocupa es esto. Entonces, aquí el consejo es este, ¿no? Puedes hacer como hicimos en el punto anterior, pero se te va a hacer un poquito más largo porque vas a tener que analizar una serie de repeticiones, ¿sí? Yo por acá el consejo genérico que les daría sería, bueno, si aquí ya te está diciendo que es el doble de n, ¿no es cierto? El doble de n, fíjate acá, dice, no, entra n partido de la mitad. Y acá te está diciendo que en el caso peor, la medida el peso de cada llamada va a ser 2 veces el n. Entonces, en el fondo, esto que está aquí ya te marcó lo que tú tienes que digitar acá. Y es ahí donde le voy a poner más el doble, como este está en función a n, el doble de n. ¿Sí? Entonces, directamente le sumo el peso a la ecuación que yo estoy armando en el paso recursivo. ¿Sí? Su peso es 2n. Ahora, ¿qué se va a variar en cada llamada? Lo vamos a ir rastreando. ¿Cómo va a afectarme a mí en cada llamada? Es mucho menos de lo que yo haría al tratar de iterar. ¿Por qué? Cuando estamos analizando algoritmos recursivos, en el fondo no estamos buscando encontrar un TDN exacto. Estamos buscando encontrar un TDN aproximado que nos dé una buena medida de acercamiento hacia la complejidad, que es lo que se está buscando encontrar, ¿ya? Entonces, en este caso yo me estoy yendo por el camino más simple de repente, en el sentido que yo agarro y digo, bueno, si ya me están dando la medida del algoritmo llamado, en el caso peor, que dice 2 veces de n, entonces yo eso es lo que voy a adoptar por acá, 2 veces de n. Ahora, por otro lado, también algunos hacen su análisis, ¿no? Aquí lo vamos a tratar de ver. Miren, el análisis del movimiento de n, me refiero. N va a partir, imagínense que en el caso anterior hicimos un n de 4, ¿verdad?
n era el número de elementos que iba a participar, pero aquí ya no me sirve un n de 4, es muy chico. Voy a partir de un n más grande, por ejemplo, ah, un n de 8, ¿sí? Ahí está. Un n que parte en 8, lo voy a hacer de manera horizontal ahora. Entonces, entró un 8 por acá, ¿no? Y este n en cada vuelta de ciclo, por cómo está siendo llamado, ¿sí? Por la recursión, va a ir disminuyendo evidentemente de uno en uno, ¿sí? Entonces, miren, entró en 8, luego va a ir por 7, ¿sí? Luego va a ir por 6, por 5, por 4, ¿sí? Y bueno, vamos a luego rastrear hasta dónde llega, pero estoy tratando de ver los límites a los que va a ir. Ese es el n. Ahora, ¿qué está pasando por acá? El x agarra esa n, pero lo parte a la mitad, ¿sí? No, perdón, acá agarra el n más bien y lo divide a la mitad. El x no tiene nada que ver acá. Entonces, simplemente el n a la mitad. Entonces, también necesitamos nosotros aquí, bueno, si bien eso le pasó a n, necesito ver qué le pasa al dividirlo a la mitad, n medio. A ver, lo partió a la mitad. El 8 se ha convertido en un 4. El 7 se convierte en 7 medios. El 6 se convierte en un 3. Es que al dividir ahí se hace división entera. El otro se convierte en 5 medios. El 4 se convierte en 2. ¿Sí? Y si hay otra vuelta de ciclo, imagínense, por ejemplo, el n iba por 4, ¿verdad? Aquí entró el 4, viene aquí mayor que el 2, verdadero, ¿sí? Y aquí el 4 se divide a la mitad, 4 entre el 2 es 2, ¿sí? Entonces aquí le entra un 2, ¿no? Así como estamos viendo acá. Y aquí el 4 se disminuye en 1, que se va a 3. Entonces viene aquí 3 mayor que el 2, sí, todavía va a entrar, sí, acá con 3, todavía entra. Hace esto, y bueno, acá le entró un 3 y ahora se va a partir a la mitad, va a ser 3 medios. Y luego aquí dice 3 menos 1 es 2, viene arriba y dice 2 mayor que el 2 y ahí se acaba. Entonces llega hasta ese punto. ¿Qué he hecho? He movido n de 8 a 3, que es lo máximo que va a entrar, ¿sí? Y bueno, luego cuando es 2 ya no entra, por eso ya no está el 2 acá. Y luego acá he tratado de ver qué pasa con las divisiones a la mitad, ¿sí? Ta, ta, ta. Bien, si bien aquí se divide, aquí dice que el peso va a ser 2n. Entonces eso significa que si yo voy a medir lo que realmente le pasa al algoritmo, yo voy a tener aquí 4 por 2, ¿no es cierto? Que va a llegar a el 8. Y ahí voy a tener 7 medios por 2. Voy a llegar otra vez al 7. Y aquí va a llegar el 3 por el 2. Va a llegar otra vez a 6. Me refiero a que va a volver a lo mismo, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual yo puedo decir, bueno, me voy a obviar esta estrategia de tener que observar el movimiento en cada llamada, porque a mí en algoritmo recursivo tampoco me sirve de mucho. Solo me sirve ver a qué se aproxima la medida. Entonces, yo estoy viendo que como era 2 veces el peso que han medido de ese algoritmo, al final queda en lo mismo. No va a afectar en nada, ¿cierto? Porque si bien aquí se dividió a la mitad, aquí me están diciendo que el peso es el doble. Entonces, como que vuelve a recuperar su mismo valor, ¿sí? Entonces, revisando, todo ha vuelto como si hubiera sido el mismo, ¿cierto? 3 medios por 2, ahí está. Entonces, por ese motivo, me estoy alejando de este tipo de análisis, ¿ya? Estoy tratando de enmarcarme solamente en lo que es la ecuación de recurrencia, que es esto que hemos marcado por acá. Y ahora lo único que voy a hacer es ordenar esta ecuación para que ya quede como la que debe ser. Primero siempre va el término n, más 2n, más en este caso el 2. Fíjense, es es muy parecida, excepto por el 2n ahora que aparece, que tenemos, ¿no? El 2n está sumando. ¿Alguien se acuerda qué tipo de complejidad arrojan estos algoritmos cuando analizaron los algoritmos recursivos? ¿Qué caso es este? ¿El 1, el 2, el 3 o el 4? ¿Cuál de los casos? El caso 1 era lineal, el caso 2 era cuadrático, el caso 3 era lineal logarítmico
y el caso 4 era exponencial. Ustedes tienen que familiarizarse con los 4 casos para poderlos reconocer y a la hora de que toque solucionar el algoritmo, no se pierdan porque a veces es muy fácil irse por otro lugar, ¿ya? Por favor, revisen los 4 casos, la forma de solucionar los 4 casos te va a dar, te va a ayudar a resolver otros algoritmos similares. Entonces, yo, por ejemplo, ahorita les muestro el caso 4. Van a decir, bueno, ahí en el caso 4 me sale cuadrático, entonces yo ni siquiera resuelvo esto, yo ya sé que esto va a ser cuadrático, con solo mirar el caso 4 y la similitud que tiene. A ver, denme un minuto, lo ubico y se los muestro. No puede ser que está pasando. ¿Cuándo es el examen? A ver, cuéntenme, ¿saben cuándo es el examen? ¿Cuándo es el examen, jóvenes? El lunes 20. Entonces ahorita ya tendrían que estar todos preguntando, ¿saben qué? No sé qué está pasando con ustedes. Pónganse las pilas, jóvenes, porque les cuento que ahora en la tarde tuve un grupo que tiene examen el lunes también. Mi clase era a las 11:30, pero tuve un problema con este tema de las lluvias. Empecé, bueno, solo me pude conectar hasta las 12:30 y yo les dije si querían conectarse a la clase y me dijeron que sí. Y bueno, a los otros les dije que les voy a poner el video. Entramos a la clase y era de 1 hora mi clase. Pero yo salía a las 3 de mi clase, ¿sí? A las 3 porque todos preguntan, todos dicen esto, ¿qué pasa? ¿Qué hago así? ¿Por qué no hizo así? Tienen que preguntar más, tienen que animarse. Terminó a las 3 y luego me tocaba otra clase y no sabía qué hacer. Pero eso es porque su examen es el lunes, están preocupados. Entonces esas cosas se notan. No están estudiando y de repente ahora no tienen preguntas y los vas a tener a las 11 de la noche, a las 12 de la noche y no me vas a encontrar pues a esa hora, jóvenes. Tienen que aprovechar la clase en línea para eso, ¿ya? Aquí están los 4 casos, ¿no? Y como ven acá, los 4 casos ya están definidos. Yo lo puse así para que los reconozcan. No les quiero decir que todos son enmarcados aquí, pero el analizar estos 4 casos va a ayudar a que reconozcan los otros algoritmos, ¿no? Por ejemplo, el índole lineal, ¿sí? Ahí está su ecuación, tiene esta forma y la solución es la misma que hicimos hace un rato, ¿sí? Ahí está explicando, lineal, ¿no? Ahora, de repente el otro, a ver, veamos, ¿dónde están los recursivos? El cuadrático, por ejemplo, ¿sí? Es de este estilo, ¿no? Y pues, ¿dónde está su ecuación de recurrencia? Aquí, miren, este es un cuadrático, t de n-1 más n. Yo ya dije, no, este es el caso 2. O sea, definitivamente es el caso 2. Y esto se da cuando el algoritmo recursivo, que se llama a sí mismo, es lineal, ahí está el t de n-1 dice que es lineal, pero dentro de llamada, fíjate, aquí había un para. Entonces, miren, en la ecuación de recurrencia está sumando el peso que hace el para. Entonces, de aquí sale el cuadrático. Y tú miras, el recursivo es como un repetitivo, el para es un repetitivo. Entonces, dentro de una repetición está otra repetición. Definitivamente esto tiene que ser cuadrático, ¿cierto? Y este es el mismo caso que tuvimos, que tenemos ahorita, ¿sí? Y si yo sigo revisando los otros tipos de complejidades, tengo la lineal logarítmica también, que es de este estilo. Aquí vamos a ver su solución con su ecuación de recurrencia. Ahí está, miren. Es una en la cual en la llamada, asimismo, en la variable que controla las llamadas se divide a la mitad en cada vuelta de ciclo o en cada recursión, ¿sí? Te den en medios. Y si tú miras, pues aquí estaba n, en la llamada a sí mismo, el n se está dividiendo a la mitad. Entonces, ese es pues definitivamente logarítmico, ¿no? Entonces, en este caso estoy viendo el caso de la logarítmica, no es la lineal logarítmica solamente, ¿ok? Yo me confundí de caso. El logaritmo es cuando la variable que controla la recursión se divide a la mitad o se divide entre 3 o entre 4 o se duplica también, ¿sí? Ahí va a ocurrir la lineal. Ahora, variaciones a esa existen, por ejemplo, la lineal logarítmica, que sería esta. No tengo un ejemplo. Sí, qué raro, tendría por ahí un ejemplo. Luego me voy a acordar un ejemplo. Pero la lineal logarítmica, si estamos mirando este, ok, este como ejemplo, va a suceder cuando aquí
en este punto de antes de la llamada a sí mismo, acá hubiera alguna instrucción metida, ¿no es cierto?, de orden lineal. Por ejemplo, que hubiera un par ahí, ¿sí? Si ahí debajo del L, si hay un par ahí igual 1 tu n, pues ese significa que le va a sumar aquí un n y ese es lineal logarítmica. La suma hace que aparezca, ¿no? Lineal más logarítmica, ¿sí? Entonces ahí aparece ese tipo de tendencia que está también en los videos que les pasaba, solo que ahorita no encuentro exactamente el ejemplo. Y luego tenemos el cuarto caso, que es la exponencial. Está, en serio que este semestre lo he buscado mucho y no he encontrado un ejemplo, en este caso, ¿ok? Que no sea este, o sea, el único que muestran, si tú miras este, el de Fibonacci, ¿sí? El de Fibonacci, este que está por acá, ese es un algoritmo de orden que llamamos nosotros exponencial, ¿ya? En serio no he encontrado otro ejemplo, de verdad quise buscar otro conocido para que lo conozcan y yo también cambiar un poco mi programa a mostrarlo, pero no he pillado, solo hay referencias de que son algoritmos en los cuales se ve este tipo de, o esta forma de trabajo donde se llama Veremos. ¿no? Dos veces, ¿sí? Fíjense, acá se llama a sí mismo, se llama FIB el algoritmo, se llama dos veces, pero acá n-1, y no es tanto el problema que aquí sea n-2, podía ser también n-1 por acá, pero en la llamada está dos veces a sí mismo. Entonces hay una recursión por este lado, sumado por otra recursión a este lado. Entonces, este tipo de algoritmos, si los graficamos, lo que está aquí, esta sería la forma de crecimiento. Se duplica hasta el infinito, hasta acabar, ¿no? Entonces, esto que se duplica hace de que se haga pues bastante pesado en el sentido de costo, ¿no? El costo es alto no solo por el crecimiento arborescente, que en cada nodito se hacen dos llamadas más, porque hay que, para calcular el Fibonacci de 3 necesitas el Fibonacci de 1 y el Fibonacci de 2. No solo por eso, sino también por lo que está marcado con rojo, ¿no? Fíjate que para calcular el Fibonacci de 3 necesitabas el Fibonacci de 2 y para calcular el Fibonacci de 2 el del 0 y el 1. Hasta ahí, pues creo que no habría tanto lío. Pero resulta que cuando vas por otro camino y querés el Fibonacci, por ejemplo, de 4, necesitas tanto el de 3 como el de 2. El de 2 tenés que volverlo a calcular. Ese es el problema, básicamente. ¿Sí? Tenés que volverlo a calcular el Fibonacci de 2 y ya estuvo, ¿no? Calculado. Y no solo una vez, sino muchas. Miren, acá otra vez, ya hizo otra vez y por tercera vez tiene que tener el esfuerzo de cálculo del Fibonacci de 2. Entonces, esto hace que haya este problema de que su orden de crecimiento crezca demasiado. Le han hecho algunos cambios, ¿no? Al algoritmo de Fibonacci, por ejemplo. La idea era que cada que calcula un Fibonacci lo mande a un vector que almacene los Fibonacci, ¿no es cierto? Cosa de que si ya necesitaba el Fibonacci de 2, ya no lo calcule, sino lo saque del vector. Y con eso evitaba las repeticiones de otro esfuerzo de cálculo. Miren, se reducían varios nodos, ¿verdad? Bueno, pero así de esa manera, de todas maneras, me parece que un Fibonacci lo calculas por el método modular con tu while o tu for y ya estuvo pues lineal y listo, ¿no? No hay tanto lío, ¿sí? Entonces, eso por favor, denle una repasada. Eso está explicado junto con los algoritmos de ordenación. Los algoritmos de ordenación son de orden recursivo y son, pues están enmarcados en los cuatro casos también. ¿Ya? Y están también demostrados en la plataforma bajo la forma digital y la forma de... Entonces, habíamos quedado con el análisis del caso peor. Y bueno, ya está solucionado. La verdad que me da un poco de... Bueno, lo podemos hacer, pero de todas maneras, miren acá, tdn-1 más 2n más 2. Hay que solucionar esa ecuación de recurrencia. Entonces voy aquí, lo pongo en términos de y primero. Ahí pongo t de y-1 más 2y más un 2.
Y ahora hay que solucionar esa ecuación, ¿sí? Ah, qué interesante, está al ladito del otro. Miren, voy a hacer el mismo método. Sí, vamos a acercarlo un poquito. Esto pues va a ser las cosas que voy a extrañar cuando volvamos a la pizarra, ¿no? Que acá me puedo desordenar, pero me puedo volver a ordenar. La pizarra tengo que volver a hacerla a la pizarra. Ok, si y es igual a n, entonces t de n, pues como lo vuelvo a escribir, pero es importante ese t de y, porque les cuento que la mayoría se me equivocaba. Si yo les decía en función de t de n, me hacían sumas dobles y era todo porque la regla número uno es en los reemplazos que hago en cada iteración, siempre vengo a esta. Esta es mi maestra. Siempre voy ahí porque ahí muy fácilmente te confundes y obvias algunas cosas porque está en función de n, ¿sí? Entonces, donde está la y, yo voy a poner lo que dice ahí, n. T de n es igual a t de n menos 1 más t de n menos 1 más el 2n más el 2. Aquí estuve distraída. Ok, t de n menos 1 más 2n más 2. Listo. Entonces, ya está. Empecemos ahora iteraciones. ¿Cómo se mueve? Bien, eso no ha cambiado porque esta parte es siempre menos 1, menos 1, menos 1. Entonces, eso va a ser igual acá. Lo que va a hacer cambios es esto. Esto va a hacer cambios porque ya no va a haber un constante. Este sí va a afectar. ¿Sí? Entonces, veamos esos cambios. Ahora, si y es igual a n menos 1, entonces t de n menos 1 es igual a t de n menos 1, estoy yendo al azul, ¿sí? T de n menos 1 menos 1 más 2 veces n menos 1 más el 2. Igual que en el caso anterior, prefiero conservar en cada iteración cómo se están armando los constantes y no perder porque vieron cómo me ayuda al final en la solución. Si no, otra vez tendría que ir para atrás y tratar de rearmar y eso a veces es costoso porque hay muchas posibilidades, ¿ya? Ojo que acá es claro porque es un producto, ¿no? Porque el producto sucede porque esta es la primera, segunda, tercera, ese es el motivo, ¿sí? No puedo ponerle 4 por 5, por ejemplo, directamente, porque el 4, ¿de dónde sale? Porque hubo 4 iteraciones, ¿sí? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, y hubo 4 iteraciones, de ahí sale el 4 por 20. Entonces, lo mismo, conservamos acá tratando de no reducir mucho. Esto va a quedar en t de n menos 2, ¿sí? T de n menos 2 más 2 veces. Miren, lo voy a conservar de verdad todo. N menos 1. Y estoy observando ahí algo raro, ¿no? Dice n menos 2 y luego dice n menos 1. ¿Sí? Y luego dice más 2. Es como que está bajando, ¿no? Menos 2, menos 1, 0. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se arma. Se está armando como una serie, es como una serie también. Y nosotros al final lo tenemos que resolver así, ¿ya? Entonces, por esa razón voy a conservar. Bueno, ahí ya está para t de n menos 1. No me puedo equivocar, pero voy a tener que volver atrás y se van a ir a las 10, ¿sí? Así que ayúdenme revisando las sumas que estoy haciendo. Si y es igual a n menos 2, entonces siempre voy al azulito, ¿sí? T de n menos 2 va a ser igual a t de, donde está la y va a ir n menos 2, luego va a ser menos 1, más 2 veces n menos, dice y, entonces va n menos 2, más el 2. Y esto es igual a t de n menos 3
Sí, lo estoy sumando los dos constantes del t y luego 2 veces n menos 2, luego más 2. Si y igual a n menos 3, entonces, como este es cuadrático, necesito una muestra más grande, ¿sí? Entonces, aconsejable hacer por lo menos 4. Vamos a llegar a 4 por lo menos. Ahí se va a notar. No sé por qué está con tanto retardo este teclado. N menos 4. Creo que la explicación es, como dice, ¿no? Que es que los USB, bueno, en realidad que la computadora trae un solo controlador USB, ¿verdad? Que está simplemente multiplexado. Y creo que esa es la razón de tanto retardo. Aquí lo que Tengo sería conectado N todo menos, ahorita. N menos 3. Bien, TDN menos, a ver, TDN menos, ya me estoy saltando una, ¿no? TDN menos 3, y aquí donde está la Y va a ir N menos 3. Entonces N menos 3 menos 1 más 2 veces N menos 3 más 2. No sé qué está haciendo. 2n menos 3 más 2. Tienen que revisar mi teclado, ¿ya? Está con retardo y está haciendo otra cosa. 2n menos 3 más el 2. Igual, t de n menos 4. Definitivamente esto va... El anterior me ayuda a revisar, ¿no? Que siempre va a ir bajando. Más 2 veces n menos 3. Y luego el más 2. A ver, lo voy a copiar. Vamos a hacer la última. Se nos fue la hora, ¿no? Acaba con n menos 4. T de n menos 4. Acá va a ir menos 4 menos 1. Acá va a ir menos 4. Más 2. Entonces este va a ser t de n menos 5. 2n menos 4 más el 2. Hasta ahí voy a llegar. Luego, lo mismo, ¿no? Parto del t de n original es igual a t de n menos 1, ¿sí? Estoy partiendo del original t de n menos 1, más 2 veces n más 2. Estoy partiendo del original. ¿Qué hago ahora? Tengo que hacer una serie de reemplazos, ¿sí? Vamos a continuar haciendo los reemplazos entonces. Entonces, ya no necesito usar los colores, es lo mismo. Donde está t de n menos 1 es todo esto. Me voy a traer todo esto. Voy a reemplazar todo esto porque dice que dice acá t de n menos 1. Entonces me estoy yendo a traer todo lo que es igual t de n menos 1. Y luego le sumo, ¿sí? Más 2n más 2, ¿sí? Su colita. Y ahora lo mismo, voy a tratar de ir conservando para no perder de cómo se están armando las sumas, ¿sí? T de n menos 2, t de n menos 2 más, bien, lo que había dicho antes, ese 2n menos 1 lo voy a conservar, así como está, 2n menos 1, tal cual. Luego viene un 2, ¿sí? Viene este 2 y luego viene el 2n. Entonces, fíjense, voy a tratar de ordenar, menos 2, menos 1, y este sería el otro, más, ¿sí? 2. Fíjense que en vez de poner n, voy a poner n menos 0. Es como si fuera, miren, 2, 1, 0. Bueno, no sé si me ayude, pero por lo menos me gusta que está ordenándose, ¿sí? Entonces, ¿qué me sobró? Este 2
con este 2. Y eso son 2 veces el 2. Más 2 veces el 2. ¿Sí? El constante igual lo voy a tener ahí. ¿Ok? 2 veces el 2. Ahora voy a ir a reemplazar el t de n-2. El t de n-2 aquí es igual. Todo esto. Entonces lo pego y luego de reemplazar le tengo que sumar todo esto otra vez. Este ya es muy largo, entonces lo voy a poner en la parte de abajo, ¿sí? Voy a alejar del otro para que no se confundan con el otro. Bien, aquí tengo el t de n-3, ¿no? Que en el fondo, igual lo mismo, tengo que ir a arrastrarlo del anterior que está arriba, ¿sí? Este de acá se va a quedar y voy a ir viendo esto. Aquí dice n-2, aquí dice n-1, ¿sí? Y aquí dice n-0, y aquí está otra vez un 2, y aquí otra vez lo voy a volver a multiplicar, ¿sí? Entonces estoy tratando de recoger todos esos términos, pero de manera ordenada, ¿sí? Entonces, el menos 2 es el único que va a quedar bien, ¿sí? Ahí está. Más, para seguir bajando, el n-1, el n-0 y todo esto. Solo lo estoy ordenando, ¿sí? Y sumo lo que puedo, pero no me deshago de la forma en que se suma. Ya me llevé todo esto y me falta este 2, ¿sí? Entonces aquí otra vez, 2 veces el 2 era ahí, ¿no es cierto? Entonces ahora va a ser 3 veces el 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo 1, 2 y 3 veces el 2. Entonces ahí si quieren le hago una marquita. 2 veces el 2, por ahí estaba, y este constante no lo puedo perder, siempre influye. Acá no aparece, pero influye. Bueno, ahora me falta el t de n-3. Creo que hasta el t de n-3 es suficiente. Miren, voy a solo trabajar hasta este último. El t de n-3 es igual a, otra vez hago lo mismo, igual. Voy a ir, el t de n-3 es igual a todo esto. Y le voy a sumar todo esto que está aquí. Y ahora lo voy a ordenar. n-4, el 2n-3 se va a quedar como está. Y luego esto está ordenado, ¿sí? Menos 2, menos 1, más 0. Toda esa cola lo vuelvo a poner aquí. Pero me falta este 2. Entonces aquí en vez de 3 por 2 va a ser 4 por 2. Y solo voy a usar hasta ahí, porque me pareció ya muy largo. Creo que ahí ya se nota qué va a pasar. Entonces ahora me encuentro con una expresión que si yo la hubiera sumado me complicaría. Les cuento que en el caso, en el análisis de la cuadrática, de la recursiva cuadrática, les explica por qué no hay que sumarlo y es porque pierdes el contexto. Así como lo tengo, solo le voy a hacer unos cambios y se van a dar cuenta de la solución. Bueno, esto yo sé que al final me tengo que deshacer del t. Quiero llorar. ¿Dónde está? Ahí está. Fíjense, me tengo que deshacer de eso. ¿Se acuerdan que tengo que llegar a t de 1? ¿Sí? Entonces, ese no puedo hacer nada todavía. Entonces, yo por ahora, yo sé que el k que voy a buscar tiene que ser un 4. Ahí está. El k tiene que ser un 4. Pero todavía lo tengo en memoria. Y por ahora, lo único que voy a decir, bueno, aquí este todavía no lo voy a tocar. Voy a preocuparme de todo lo que está en la cola. Ahora, la cola de allá, fíjate, dice 2, 2, 2, 2, siempre el 2 molestando. Eso lo puedo factorizar, ¿sí? Ahí le vamos a poner el 2 por, y ahí voy a abrir un corchetito, y adentro de ese corchetito, ok, dentro de ese corchetito voy a poner esto, sin el 2, claro, ¿no? Ahorita lo saco. Entonces, el constante lo estoy sacando afuera para ver que me ayude en la solución. 2 por n menos 3 más 2 por n menos 2 más 2 por n menos 1. Fíjate que estoy simplemente factorizando. Y luego 2 por n menos 0. Ahora ya me deshice de ese 2. Y aquí, que quedó al otro lado, más, me gustó encontrar ese 4.
4 por 2. ¿Por qué me gustó encontrar ese 4? Porque es lo que estaba necesitando por un lado, ¿sí? Es el constante que va a ir a un solo término, que puede ser el K, y con eso esos me van a ayudar a resolver. Ahora la pregunta es, pues, ¿qué hago con todo esto? Yo miro y digo, si hubiera seguido haciendo recurrencias, hubiera aparecido nada más términos. N-4, N-5, N-6, N-7, o sea, esta es toda una serie, ¿sí? Y yo esta serie la puedo sumarizar muy fácilmente. Vamos a reexpresarlo un poquito. Esto es igual a t de n-4. Yo ya sé qué voy a hacer con eso, pero todavía lo dejo pendiente. Miren, así es el análisis. Tú vas viendo, dices, voy a hacer esto primero, no esto, y bueno, vas armando la solución. Ahora, ese 2 que lo factoriza todo se puede quedar afuera, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿por qué no agarro y sumarizo? ¿Sí? ¿Por qué no agarro y sumarizo? Fíjate que está yendo desde 0, 1, 2 a 3, ¿cierto? Está sumando de 0 a 3. Y aquí le voy a insertar el símbolo del sumatorio. ¿Saben que cuando yo aprendí Mat 100, me pareció una maravilla el sumatorio con todas sus propiedades, ¿no? Lo que no me gustaba era demostrarlas con el PIC, pero bueno, es una maravilla el sumatorio. Nos va a ahorrar ahorita un montón de trabajo. Ahí vamos a insertar el sumatorio. Bueno, no tengo buen pulso porque estoy un poquito incómoda y ahí, como siempre, me sale muy mal. Desde un i igual 0. Por ahora le voy a poner el genérico, a n, ¿sí? Y adentro del paréntesis voy a intentar meter, lo pone ya, ok, la expresión que diga n menos, fíjate que acá es 4, no, 3, 2, 1, 0, ese es el i que tengo acá, ¿sí? Entonces, n menos i. Ojo, acá está algo mal en mi fórmula porque aquí está n y aquí está n y no son la misma. Este es el n que tienes aquí abajo, mira, n menos 3, n menos 2, n menos 1. Es esto que estoy encerrando. Este va a mover de u igual 0, ¿hasta dónde mueve? Miren, de 0 hasta 3. Entonces así lo voy a poner. Pongámoslo como está para que no me digan que se inventó. De 0 a 3, n menos i. Y ahora esto está representando ese pedazo. Insertamos y revisando. Ok, miren, ahí está el 2 que factoriza. De igual 0 a 3, de n menos i. Eso que se metió fue una basurita. Vamos a sacar. Ese exponente no necesito. Ya, hay que se vaya. Listo. N menos i. Y todo esto que encierra el sumatorio, es buena idea ponerle un paréntesis. Él no me lo puso, entonces yo lo estoy poniendo para que se entienda qué está cubriendo el sumatorio. ¿Sí? Revisamos. De i igual 0, acá le voy a cambiar el i. De i igual 0 a 3, de n menos i. Eso está representando todo esto que se están sumando, ¿sí? Ojo que es sumatorio porque si hubiera hecho más iteraciones acá, esto hubiera podido tener en hasta 5 o 6 las que pues hubieras hecho. Y todo esto está sumado de 4 por 2. Ya estamos cerca. Ya estamos listos, porque sabemos solucionar ecuaciones, ¿no? En todo caso, no deberíamos tener problemas al solucionar este sumatorio porque usamos nada más las reglas. Pero por ahora, primero me deshago de las constantes. Las voy a marcar con amarillo ahora todas. Miren, ahí va 4. Estas son las más obvias, ¿no? Este 4 que ya habíamos anunciado al principio, ¿sí? Me tengo que deshacer de las constantes. Ahora, este 2 que está multiplicando se puede quedar, ¿sí? Es un constante que está multiplicando al sumatorio, ¿ya? Pero este de acá, este 4 de acá arriba, o perdón, este es 3, ¿no es cierto? En realidad ese 3 no deberíamos ponerlo como constante, deberíamos ponerlo como en términos
de hasta dónde va a ir, de i igual 0 hasta dónde va a iterar. Fíjate que dice 3 y es porque en realidad hicimos de 0 a 3 las iteraciones que estaban ahí, ¿verdad? Eran de 0 a 3. Entonces, yo por ejemplo ahora que voy a tratar de resolver y si lo llevara a este términos, ¿sí? A términos de 3, ¿qué diríamos de acá arriba? O sea, ¿qué le pongo acá? No lo puedo dejar con el 3, pues, ¿no es cierto? Ok, ahí lo voy a ir marcando, también con amarillo. ¿Por qué? Porque son las constantes de las cuales me tengo que deshacer, ¿sí? Las 4 veces que iteré están marcadas en esas constantes que estamos viendo. ¿Por qué este no? Porque este es un multiplicativo, ¿sí? No tiene la misma función que estamos viendo acá, que este 4 marcó por las 4 veces que sumé el constante del 2, ¿sí? Entonces, y tampoco está relacionado con el valor del 2, pero por ejemplo aquí está el 4, aquí está el 4, y este 3 lo marqué también porque está muy cerca, ¿sí? Está muy cerca. Ahora, si yo digo, igual que en el caso anterior, si k es igual a 4, entonces, ¿en qué va a quedar mi ecuación? Entonces, donde está el 4 pongo la k, ¿sí? Donde está el 4 pongo la k. Y aquí era un 3, pero ese 3 es como un k menos 1, ¿sí? K menos 1. Por ahí andamos bien. Ahora, ¿qué me falta? Deshacerme del n menos k. Entonces, si n menos k es igual a 1, para que me pueda deshacer, entonces, ¿a qué equivale un k? K es igual a n menos 1, ¿cierto? Entonces, agarro esto y hago mis reemplazos. ¿Ok? Entonces aquí, en vez de n menos k, t de 1. En vez de k, n menos 1. N menos 1 va a quedar ahí, ¿no? ¿Y dónde más tengo? Aquí, en vez de... Y ya fuimos, ya fuimos. El t de 1 es igual a 1. Más 2 veces el sumatorio. El 2 está fuera del sumatorio, ¿no? Entonces, n menos 2. Entonces acá va a quedar n menos 2. De igual 0 a n menos 2 de n menos i. Y más, ¿este en qué va a quedar? N menos 1 por 2, ¿sí? Que sería 2n menos 2. Entonces ahora lo único que hay que hacer es resolver el sumatorio, aunque ya eso, ahí podemos dejar el 2 por delante, ¿sí? Resolver el sumatorio. Primero hay que separar, ¿no? Términos independientes, ¿sí? Aquí, ese 2 lo voy a conservar delante. Voy a abrir un corchete. Ahí va a ir el sumatorio, primero de n nada más, ¿sí? De igual 0 de n. Y luego está restando, otra vez el mismo sumatorio, pero este está restando de i. Estoy separando, en otras palabras, para poder resolver el sumatorio, ¿sí? Estoy separando, este ahora es i. ¿Sí? A ver, listo, ya está. Entonces, cerramos ahí el corchete, el 2 multiplica todo. Y al otro lado teníamos 2n menos 2 más el 1 va a quedar 2n menos 1, ¿sí? 2n menos 1, porque ya puedo deshacerme, ¿no? Porque ya está, pues ya está el t de algo, t de n, en este caso, t de n menos 4, ya está resuelto. Y ahora solamente hago la solución en matemática por métodos tradicionales, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice la teoría del sumatorio? El 2 puede quedarse multiplicando, pero ahora para que salga del sumatorio, observemos que este término n, esta n, no está en función de i. Por lo tanto, esta n es como un constante. ¿Qué nos dice la teoría de sumatorio? Nos dice, si hay sumatorio de un constante, el constante n sale afuera, lo multiplicamos por el rango que hay o el número de elementos que hay entre n-2 y 0. ¿Cómo calculo cuántos hay? Agarro el límite superior, que es n-2, le resto el límite inferior, que es 0, y le sumo 1. Y ya estuvo.
¿sí? Eso sería la solución de esta parte del n, ¿no? Se marca otra cosa. Luego, sigo, miren, el 2, voy a conservar ese corchete, lo necesitamos para que esté claro, ¿sí? Todo es el primer término del sumatorio, el 2 sigue multiplicándolo a todo, menos, ahora la otra operación, que es el antivirus, no estoy segura ya que puede ser que me está haciendo esto. Pero bueno, el último. Ahora sí, tengo sumatorio de un i, el i depende de esto, entonces este ahora, pues si vamos a revisar las fórmulas, es el de la regla de la serie, es el mismo de Gauss, ¿no? Sumatorio de 0 a n-2. ¿Qué nos dice? Esto es igual a el primer elemento, que es en este caso 0. Voy a cerrarlo entre doble paréntesis, ¿ok? El primero es 0, más el último, que es n-2. Primero más el último, multiplicado por cuántos elementos hay entre el límite. Eso significa que n-2, el superior, le resto el inferior, que es 0, y le sumo 1, ¿sí? Ahí está cuántos elementos hay. Todo esto dividido entre el 2. Eso nos dice la teoría de sumatorios, ¿sí? Y le voy a meter un paréntesis para que quede claro esa expresión. Y luego cierra el corchete. Y luego viene el 2n menos el 1. Bueno, creo que ya estuvo. Nos pasamos de la hora. Ya estuvo la solución. Aquí ya se nota que esto es de índole cuadrático, ¿no? Voy a solucionarlo un poquito más para que quede clarito. Bueno, el 2 va a multiplicar todavía a todo el corchete. Ahí tenemos, miren, n menos 2 menos 0 más 1 sería menos 1, ¿sí? N menos 1 multiplicado por n, ¿sí? Estoy resolviendo todo esto, ¿sí? Entonces sería n cuadrado, n cuadrado, n por n cuadrado, eh, a ver, menos 2, menos n, porque va a ir multiplicado por de afuera. Ahí está. Entonces acá ponemos de una vez al cuadrado, n cuadrado menos n. Eso sería esta expresión menos, aquí que tenemos 0 más n menos 2, aquí sería n menos 2 multiplicado por n menos 1, a ver, vamos a tener que volverlo a poner, ¿sí? N menos 2 multiplicado por n menos 1, todo dividido entre el 2. Y ahí cerramos también el corchetito. Y más 2n menos 1. Bueno, como se fue la hora, ustedes chicos lo terminan de reducir, ¿no? Pero aquí de plano ya en unos 2 pasos más seguramente lo van a hacer. Hay que reducir, sumar. Por favor, me lo ubican al TDN y me lo ponen ahí, ¿sí? Lo estoy dejando como un pendiente. Pero ya definitivamente mi O ¿en qué va a quedar aquí? ¿Se nota ya? ¿O de cuánto es esto? De n cuadrado. N cuadrado, porque es la expresión más pesada que tiene, ¿no es cierto? Es el término más pesado que tiene la expresión. Eso sería. Entonces es una cuadrática, que justamente es lo que habíamos estado comentando al principio, ¿no? O de n cuadrado, complejidad. Bueno, en papel es más fácil para ustedes de repente a veces trabajar, pero yo lo hago así para poderlo publicar luego y que se entienda, ¿ya? Entonces no se olviden, aquí falta reducir para tener el TDN correcto, pero ya pude encontrar la complejidad, que en este caso es cuadrática. Y eso ya se sabía desde que vi la ecuación de recurrencia, yo ya sabía. Cuando vimos esto, aquí yo ya sabía que era cuadrática, ¿no? Tendría que explicarlo muy bien, ¿no? Para justificar y de ahí deducir que es un cuadrático. Pero de todas formas también se puede demostrar. Aquí estamos viendo. Si ustedes analizan los 4 casos recursivos que vimos,
El cuadrático es el más largo de demostrar porque siempre tiene este tema, ¿no? Del sumatorio para encontrar. De repente no es la misma situación de los otros. Los otros son más cortitos en la solución del problema. Tal vez incluso de acá, de este paso de acá, acá yo ya pude deducir, pero quise desglosarlo completo hasta llegar aquí, ¿ya? Bien, entonces su examen está marcado para el 20 de diciembre. El día viernes, el práctico, ¿cuándo es la fecha? Creo que ya pasaron, ¿no? Con ustedes el práctico, ¿cómo les ha ido con el práctico? El práctico, chicos, Vamos. ¿alguien me comenta? ¿Cuándo es la fecha límite? El 16. Entonces tienen unos 2 días más, 3 días más. De todas formas, la idea del viernes es simplemente pues mandarles un ejercicio tipo examen de preparación y nada más, porque hasta aquí llega el examen, el segundo parcial. ¿Listo? Le voy a pedir al auxiliar que les dé algunas clases más prácticas. Le pedí que aumente lo que son ejercicios recursivos, ¿no? De repente él también maneja otra estrategia y ya cada uno ve, ¿no? Cuál es la que le entiende mejor, ¿no? Este es más matemático y formal. La verdad que el otro método es, si bien a veces lo hace de manera directa, y también puedes equivocarte porque se parecen algunos casos de análisis, ¿ya? Yo de esta forma nunca me equivoco. Acá yo ya sé qué va a ser y la forma de solucionar también la tengo muy clara porque cuando es de índole cuadrático, yo ya aquí ya lo sé, entonces yo ya sé que voy a necesitar el sumatorio y sus fórmulas. Cuando es el otro tipo lineal, sé que debo preocuparme de no perder la constante, así como acá, fíjense, no perder la constante, cómo se está armando la constante, ¿sí? Cómo se está moviendo. Porque si yo acá hubiera agarrado 4, 6, 8, 10, aquí me hubiera quedado con un constante finalmente que yo no hubiera sabido cómo llevar a términos de K. A no ser que hubiera retornado para atrás y hubiera vuelto a mirar esto, ¿sí? Que se armaba en que cada iteración se sumaba una vez más. Entonces, esos son mis consejos genéricos, ¿ya? Con esto hemos concluido el día de hoy, jóvenes. Entonces, el viernes entonces vamos a reunirnos cortito, solamente para afianzar algún detallito. Y bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos entonces, jóvenes. Hasta luego. Señora, el lunes, ¿el examen va a ser presencial o virtual? ¿Saben qué? Déjenme ver si puedo cuadrar el auditorio para el día del examen. Lo que pasa es que nuestra clase es noche. Ese es mi problema. Si hubiera sido en la mañana o en la tarde, estaríamos pues tranquilos, ¿no? Sería sí o sí presencial. Déjenme cuadrar, ¿ya? Que si se va a poder también, porque bueno, ahorita sí se puede dar examen allá, pero el tema es nuestro horario de clases, ¿no? Nuestro horario es un poco tarde. Entonces, denme 2 días. Ya, yo ya les voy a comentar por el grupo entre, pues hoy es lunes, el día miércoles. Miércoles ya les comento para que ya ustedes sepan. ¿Listo? Ingeniera, ¿y sería posible si el lunes en vez de dar examen pasamos clase y la siguiente clase damos examen? ¿Sería Sí, por posible favor, eso? pero si ya es Navidad, no, 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 Navidad Sí, sí, tienen sí. que, 7 cae, no sé, el lunes cae por 27. sí, por mí sí importa, por mí sí importa, chicos, no, Navidad no, yo no quiero que dar examen de Navidad, tiene que ser Vamos a estar tristes ese día, ¿no? no, 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 lunes no, lunes, chicos, no hay que atrasar, hay que ir directo, ya, ya, prepárense, tienen toda esta semana, pónganse las pilas y repasen los ejercicios que hemos hecho en clase, son demos, ejemplo, ya, y miren que le pongan a cada tipo a cada tipo que hemos analizado un día, lo llegas a acabar sin problemas hasta el viernes. El sábado repasas, domingo das examen o lunes das examen. Entonces solo planifiquen su tiempo. Denle cada día un tipo. Si tienes complicación con algún tipo, puedes hablar con el auxiliar y decirle quiero que para nuestro siguiente encuentro prepares esto que no he podido. Él está para eso, ¿ya? Y por último también lo puedes mandar al grupo. Alguien más lo ha hecho.
o yo misma te puedo comentar ahí. ¿Listo? Entonces vamos a ponernos las pilas al 20 para que el 16, el 17, perdón, el 22, 23 ya estemos más contentos. Y pues el examen de repente yo no lo voy a revisar, ¿no? Para el día de Navidad, no creo. Va a ser de 100 para después, ¿ya? Y van a marcar unos días de descanso que yo creo que necesitamos todos. Yo personalmente necesito esos días de descanso, ¿ya? Y yo creo que después de ese descanso, que sí lo vamos a tomar, al menos yo lo voy a tomar, vamos a volver con nuestras pilas repuestas para la tercer parte, que ya es un proyecto, ¿no? Proyecto de la materia. Y vamos a hacer un poco distinto, vamos a hacerlo, de repente esta vez los voy a acompañar un poquito más, ya en lo que es el proyecto, porque pues teoría, creo que ya manejan. Entonces nos vamos a enfocar más en la parte práctica de creación del proyecto, o sea, acompañarlo un poquito más en el sentido de que les voy a dar más tiempo para corregir y poderlo presentar ya de manera correcta, ¿no? El que quiere, ¿no? Porque hay a veces grupos les puse, digamos, 7 sobre 10 y lo dejan así. En el siguiente se sacan 1 sobre 10 y ahí pues empiezan los problemas, ¿no? Entonces siempre les doy la oportunidad de volver a presentar y esa es la opción de que vuelvan a ponerse un 10 sobre 10, ¿no? Es a lo que deberían llegar para que en la presentación final ya no tengas tantas trabas, ¿no? Porque a veces te digo, ¿y por qué no arreglaste esto? Ah, es que no me dio tiempo. Entonces empieza a bajar la nota, ¿sí? De todas maneras, eso sería el programa que he planeado con ustedes, ¿ya? Entonces, no, 20, ni idea. Yo el 20 ya pienso estar descansando, ¿sí? Digo, de tomar exámenes, después a los días de Navidad, ni idea, ¿ya? Y ustedes tampoco, esos días van a estar en casa, no sé, haciendo su arbolito, armando sus árboles, no sé. Ya, entonces, no. Ya van a perdonar, pero no, esta vez no, por ustedes y por mí no. Lo vamos a dar el lunes. Ya, pónganse las pilas. Nos vemos el día lunes entonces. ¿Listo, jóvenes? ¿Ok? No escuché. Listo, ingeniera, le dio buenas noches, que tenga buenas Buenas noches. noches. Ok. Es mejor, chico, ¿ya? Y algo de experiencia mía, ¿sí? Siempre hay que ir de una vez, porque atrasar es volver a atrasar, volver a atrasar. Es como la tesis que uno nunca defiende después de muchos años, también me ha pasado, ¿sí? Es como una tesis que nunca la defendé. Ya no más para que se acabe, ¿ya? Y iniciar el otro ciclo, que es el proyecto de manera más tranquila, ¿sí? Y si no va bien ese examen, que dudo mucho, pero tienen el tiempo suficiente, pues hay al final del semestre la opción de repetirlo, ¿no? Se puede repetir el examen. ¿Listo? Ok, nos vemos entonces el viernes. Pasen buenas noches. Más cortito de ser el viernes porque ya hemos terminado pues el contenido. ¿Ya? Hasta luego, jóvenes. Nos vemos. Hasta luego, Inge. Chao, chao.